El jueves no estará. Escribió mi novia a un desconocido junto a fotos de mi caja fuerte. No entré en pánico. Los vi entrar por las cámaras. Los vi llevarse mis $350,000 riéndose. Y no hice nada. Porque lo que había dentro de la caja fuerte les iba a destruir la vida. Llegué tarde a la cena que mi novia organizó en casa de mi madre. No era mi culpa, la clínica cerró a las 8 como siempre, pero cuando entré, todos ya estaban sentados. Y mi silla estaba ocupada. Raúl, el primo de Mónica que vivía con nosotros, mientras encontraba trabajo, me saludó con una sonrisa desde mi lugar en la mesa. Como si fuera lo más natural del mundo. Mi madre ni siquiera volteó a verme. Siéntate por allá, dijo señalando una silla plegable junto a la pared. Ya no cabías aquí. ¿Ya no cabía? Era la casa de mi madre. Pero ahí estaba yo, parado como idiota mientras el primo de mi novia ocupaba mi lugar como si le perteneciera. Me senté en la silla plegable sin decir nada. Mónica estaba contándole a sus amigas lo sola que se sentía conmigo, como si yo fuera invisible. Él nunca está, suspiró dramáticamente. Trabajo y trabajo, pero nunca me acompaña. Me siento abandonada. Una de sus amigas le apretó la mano. Ay, amiga. Te mereces algo mejor. Se rieron. Todas. Como si fuera un chiste privado del que yo era el remate. Mi madre remató. Estos dos me cuidan más que mi propio hijo. Mónica y Raúl pasan más tiempo conmigo que él. Solo aparece a dejar dinero. Raúl me palmeó la espalda al pasar, como dándome el pésame de mi propia vida. Ánimo. Hermano. Mónica se volteó hacia mí. Amor, necesito que me transfieras 4,500. Para las tarjetas. ¿4,500? Es mucho, Mónica. Tal vez deberías buscar un trabajo. Mónica miró a sus amigas con cara de, ya ven lo que tengo que aguantar. Y suspiró. Ni con eso puedo contar. Lo hice ahí mismo. Parado junto a la pared como un cajero automático humano. Transferí. Nadie dijo gracias. Nadie siquiera volteó. Un rato después, Mónica me preguntó de la nada. Amor, ¿ya revisaste que las pólizas del seguro estén al día? Con todo lo que tienes guardado, me preocupa. Sí. Están al día. Respondí sin pensar. Ella sonrió satisfecha y siguió platicando con sus amigas. Cuando Mónica fue al baño, su celular vibró sobre la mesa. La pantalla se iluminó. Un número sin nombre. Te extraño. Ya quiero verte. Y abajo, la respuesta de Mónica. El jueves no estará. Escuché la puerta del baño. La pantalla se apagó. Mónica regresó riéndose de algo que le había dicho una amiga. Mi madre la abrazó al pasar. Eres la mejor nuera del mundo. No sé qué haría sin ti. Me levanté. Caminé hacia la puerta. La dejé abierta al salir. Alguien le mandaba mensajes a mi novia. Alguien que la extrañaba. Alguien que quería verla. No sabía quién era. No sabía desde cuándo. No sabía qué iba a encontrar si seguía buscando. Pero sabía una cosa, el jueves, cuando yo no estuviera, alguien iba a estar con mi novia en mi casa. Pasé los siguientes días observando todo. Cada vez que Mónica agarraba el celular. Cada vez que sonreía viendo la pantalla. Cada vez que salía del cuarto para contestar una llamada. Antes esas cosas me parecían normales. Ahora cada una era una puñalada pequeña. No dije nada. No pregunté nada. Solo miré. Intenté revisar su celular una noche mientras dormía. Imposible, tenía reconocimiento facial. Así que empecé a fijarme en otras cosas, a qué hora le llegaban mensajes, cuando se alejaba para hablar, cómo cambiaba la voz cuando contestaba ciertas llamadas. Quería saber quién era. Quería ponerle cara al hijo de puta que me estaba quitando a mi novia. Una noche escuché a Raúl hablando por teléfono en el pasillo. Voz baja, casi susurrando. Yo venía de la cocina y él no me escuchó llegar. No alcancé a entender todo, pero su tono era íntimo, cariñoso, como cuando hablas con alguien que te importa de verdad. Y entonces dijo algo que me pareció raro. Ya tengo las llaves. El jueves está confirmado. Me vio y cambió completamente. Sonrisa grande. Tono relajado. Sí, ma, yo te aviso. Bye. ¿Llaves? ¿Qué llaves? ¿Y por qué? El jueves. Esa misma semana, Raúl dejó su chamarra tirada en el sillón. La moví para sentarme y sentí algo en el bolsillo. Un papel doblado. Lo abrí. Un número de teléfono escrito a mano y abajo una cifra. $15,000. Me quedé frío. El número. Era el mismo formato que vi en el celular de Mónica. Los mismos dígitos que alcancé a memorizar antes de que la pantalla se apagara. Lo confirmé esa noche cuando Mónica recibió un mensaje cenando.
Vi la pantalla de reojo antes de que la volteara. El mismo número. Exacto. El número del papel de Raúl era el número que le mandaba mensajes íntimos a mi novia. Raúl. Empecé a buscar más sobre él. Su Facebook, sus fotos viejas, su familia. Y algo no cuadraba. No había ninguna conexión con la familia de Mónica. Ningún tío en común. Ningún apellido compartido. Ninguna foto de infancia juntos. Raúl no era primo de Mónica. Nunca lo fue. Los recuerdos llegaron de golpe. Todas las veces que los vi juntos, como primos. Las salidas a comprar cosas para la casa. Las veces que Mónica decía, voy con Raúl a ver a mi tía, y volvían horas después. Las risas. Las miradas que yo confundía con cariño de familia. No eran primos cercanos. Eran amantes que me lo presentaron como familia para tenerlo viviendo bajo mi propio techo. Raúl era el que se cogía a mi novia. En mi casa. Probablemente en mi cama. Todo lo que había visto esa noche en casa de mi madre se reconfiguró de golpe. La silla que él ocupaba no era familiaridad de primo, era territorio de amante. Ya se sentía dueño de mi lugar. La palmadita en la espalda no era apoyo, era burla. El tipo que me robaba la novia me consolaba en mi propia cara. Y cuando Mónica se quejaba de que yo nunca estaba, no era reclamo de novia solitaria, era justificación pública para estar con otro. Me habían visto la cara durante meses, quizás años, en mi propia casa. Esa noche no dormí, pero no era por tristeza. Era algo más frío, algo que se me instaló en el pecho y no se fue. Pero había algo que no cuadraba. Los $15,000. ¿Para qué necesitas $15,000 para engañar a alguien? No es un hotel. No es un regalo. $15,000 es otra cosa. Es un pago. Un negocio. Algo más grande que un romance. Y lo de las llaves, que mencionó Raúl por teléfono. ¿Llaves de qué? Si ya vive en mi casa, ¿para qué necesita otras llaves? Empecé a fijarme más. A buscar cosas que antes no buscaba. Unos días después, mientras cenábamos los tres, Raúl me preguntó de la nada. Oye, Carlos, ¿la clínica tiene buena seguridad? Digo. Con todos esos equipos caros que tienes ahí. Alarma, cámaras, algo. Lo miré. ¿Por qué preguntas? No, por nada. Vi en las noticias que están robando mucho por la zona. Me preocupé por ti. ¿Se preocupó por mí? Raúl nunca me había preguntado nada sobre la clínica. ¿Por qué ahora le interesaba la seguridad de mi negocio? Esa misma semana, Mónica llegó emocionada con algo que había encontrado. Amor, mira. Un congreso veterinario en Guadalajara. 3 días. Te serviría mucho. No sé. Son muchos días fuera. Yo te inscribo. Te busco vuelos. Hotel, todo. Me besó en la frente. Te haría bien salir un poco. Despejar la mente. Acepté. Ella se encargó de todo. Y esa noche, revisando las fechas, me di cuenta, el congreso empezaba el jueves. El mismo jueves del mensaje. El mismo jueves que Raúl tenía confirmado. Mónica no estaba aprovechando que yo me iba. Mónica había creado mi ausencia. Entonces empecé a ver el resto. Mónica borraba ciertos mensajes y guardaba otros. No todo seleccionaba. Como si estuviera armando algo. En la computadora de la casa encontré un historial de búsquedas, pólizas de seguro para clínicas veterinarias. Coberturas. Que cubren en caso de robo. ¿Para qué quería Mónica esa información? Y recordé algo. Algo que nunca le había contado a nadie. Mi padre, cuando murió, me dejó todo lo que tenía. Sus ahorros de toda la vida. Yo no lo puse en un banco porque no confiaba en los bancos. Lo guardé en una caja fuerte en la casa. Era lo único que me quedaba de él. Y ahora Mónica preguntaba por seguros. Raúl preguntaba por seguridad. Los dos hablaban de el jueves. Los dos coordinaban mi ausencia. Esto no era solo infidelidad. Esto era algo más. Entonces cometí un error. Raúl me palmeó la espalda como siempre. Y sin pensar. Me salió. No me toques. Se quedó helado. ¿Qué te pasa? Nada. Perdón. Ando estresado. Pero el daño estaba hecho. Esa noche Mónica llegó a la recámara con tono casual que no era casual. ¿Pasó algo con Raúl? ¿Te notó raro? Nada. El congreso me tiene nervioso. Me miró fijo. 3 segundos. Ok. No sé si me creyó. Al día siguiente le compré flores. La llevé a cenar. 2 días de actuación perfecta para reparar 3 segundos de honestidad. Y aprendí algo, no podía cometer otro error. Tenía que ser el idiota perfecto hasta el jueves. Así que tomé decisiones.
Lo que hice en los días siguientes no lo voy a contar todo. Solo diré que moví lo que tenía que mover y preparé lo que tenía que preparar. Si iban a entrar a mi casa a hacer algo, yo iba a saber exactamente qué. La semana del Congreso, Mónica se transformó. Me buscó los mejores vuelos. Me empacó la maleta. Me cocinó. Me besó más que en 6 meses. Te voy a extrañar estos 3 días, amor. El jueves me llevó al aeropuerto. Me abrazó largo. Me vio pasar por seguridad. Yo también te amo, le dije. Y por primera vez en mi vida, sentí asco al decirlo. Lo que ella no sabía es que 20 minutos después, salí por otra terminal. Me registré en un hotel a 10 minutos de mi casa. Y abrí mi laptop. A las 6 de la tarde, vi a Mónica llegar a la casa. No a ningún curso. No a ningún viaje. A mi casa. Raúl llegó 30 minutos después. Se abrazaron de una manera que confirmó todo lo que ya sabía. Y a las 8 llegó alguien más. Un tipo que yo nunca había visto en mi vida. Flaco, tatuajes en los brazos, gorra negra. Mónica le abrió la puerta como si lo conociera. Los 3 entraron a mi casa. Ahí entendí que esto no era solo un romance. No era solo cuernos. Era algo mucho peor. Y yo estaba a punto de ver exactamente qué. A la mañana siguiente, Mónica y Raúl salieron temprano de la casa. Los vi por la cámara, ella con su maleta pequeña, él con una mochila. Coartada perfecta. Ella supuestamente en su curso en Guadalajara. Él supuestamente visitando familia en Monterrey. La casa quedó vacía. Me quedé viendo la pantalla sin saber qué esperar. Ya tenía lo que buscaba, la confirmación de que mi novia me engañaba con el tipo que vivía en mi casa. El tipo que ni siquiera era su primo. Pensé en cerrar la laptop, en volver a casa, en confrontarlos cuando regresaran. Pero algo me dijo que esperara. A las 9:30. Alguien entró a mi casa. No era Mónica. No era Raúl. Era un tipo que yo nunca había visto en mi vida. Flaco, tatuajes en los brazos, gorra negra. Forzó la ventana del costado y entró como si supiera exactamente a dónde iba. ¿Qué carajo? Lo vi subir las escaleras. Entrar a mi cuarto. Y caminar directo hacia mi caja fuerte. No. 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 Sacó un papel del bolsillo. La combinación. Alguien le había dado la combinación de mi caja fuerte. El tipo marcó los números. La caja no abrió. Lo intentó de nuevo. Nada. Por un segundo respiré. La había cambiado. Gracias a Dios la había cambiado. Pero el tipo no se fue. Sacó un estuche de su mochila. Herramientas. Un estetoscopio raro, ganzúas, cosas de profesional. Se puso a trabajar la caja con calma. Como quien ha hecho esto 100 veces. 10 minutos. 15. 20. Yo miraba la pantalla sin poder hacer nada. Sin poder respirar. A los 25 minutos, la caja se abrió. El tipo sonrió. Sacó los fajos y los metió en su mochila sin contarlos. Todo. Cada centavo que mi padre ahorró en su vida. $350,000 en fajos que ese tipo metió en una mochila en menos de un minuto. Me quedé viendo la pantalla con el estómago revuelto. Yo estaba buscando pruebas de infidelidad. Las encontré. Pero no vi venir esto. No era solo un romance. No era solo cuernos. Me estaban robando todo. Y yo casi me lo pierdo por estar enfocado en con quién se acostaba mi novia. El tipo revolvió el cuarto. Abrió cajones. Tiró ropa, volteó cosas. Lo estaba haciendo parecer un robo común. Salió de la casa a las 10:15. Y yo me quedé mirando la pantalla vacía. Procesando lo que acababa de pasar. Lo que el tipo no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que esos billetes no eran reales. Eran de utilería. Papel pintado que conseguí de un amigo que trabaja en televisión. El dinero real lo había movido días antes. Pero eso no cambiaba lo que sentía. Me habían traicionado de todas las formas posibles. Y yo había estado tan ciego que casi no lo veo venir. Esa misma tarde me llegó una llamada que cambió todo otra vez. Era mi empleado de la clínica. Doctor, tiene que venir. Se metieron anoche. ¿Qué? La clínica. Se llevaron los equipos. Sentí que el piso se movía. Corrí a la clínica. La puerta de atrás estaba abierta. Sin forzar. Alguien tenía llave. Y entonces recordé, mis llaves de la clínica cuelgan del mismo llavero que las de la casa. Raúl tuvo acceso a ellas todos los días durante meses. El cuarto de equipos, vacío. Se habían llevado el aparato de rayos X portátil, el ultrasonido, las computadoras con el software especializado. Instrumental quirúrgico. Todo lo que valía algo. $100,000 en equipos.
mi forma de trabajar, mi sustento. Y entonces conecté todo. Raúl preguntando por la seguridad de la clínica. ¿Tienen alarma? Cámaras. No era preocupación. Era reconocimiento del objetivo. Raúl por teléfono. Ya tengo las llaves. No eran las llaves de la casa. Eran las de mi clínica. Copiadas de mi llavero sin que yo me diera cuenta. Mónica buscando información sobre pólizas de seguro para clínicas veterinarias. No era curiosidad. Era verificación de que el seguro pagaría. Desde el principio planearon 2 golpes. La caja fuerte de la casa y los equipos de la clínica. Un robo doble. Y yo, pendejo de mí, puse todas mis cámaras en la casa. Estaba tan enfocado en el dinero de mi padre que no vi venir el otro golpe. Los equipos eran reales. El daño era real. Eso no era papel de utilería. Eso dolía de verdad. Esa tarde, regresé del Congreso. Mónica me recogió en el aeropuerto con una sonrisa enorme. Me abrazó. Me besó. ¿Cómo te fue, amor? Te extrañé muchísimo. Cada palabra me daba náuseas. Pero sonreí. Bien. Cansado, pero bien. Llegamos a la casa. Subí las escaleras. Entré al cuarto. Y entonces actué. Mónica. Ella subió corriendo. ¿Qué pasó? Señalé la caja fuerte abierta. El cuarto revuelto. Nos robaron. Lo que pasó después fue una actuación perfecta. De los dos. Mónica se llevó las manos a la cara. Se dejó caer de rodillas. No. No, no, no. Las lágrimas empezaron a salir, se presionaba los ojos con los dedos para forzarlas, lo vi claramente. El dinero de tu papá. Todo lo que te dejó. Llamó a la policía. Voz quebrada. Sí, entraron a nuestra casa. No sé cuándo exactamente, acabamos de llegar de viaje. Cuando llegó la policía, uno de los oficiales preguntó, ¿tienen cámaras de seguridad? Mónica contestó antes de que yo pudiera abrir la boca. No. Siempre quisimos poner pero nunca lo hicimos. Mentira. Había 3 cámaras grabando todo, incluyendo su actuación en ese preciso momento. Esa noche la casa se llenó de gente. Mi madre llorando. Las amigas de Mónica consolándola. Y Raúl, que llegó, de Monterrey, con cara de preocupación. Me abrazó. Hermano. Qué horrible. Vamos a encontrar al responsable, ya vas a ver. Tuve que morderme la lengua para no romperle la cara ahí mismo. Mónica durmió abrazándome esa noche. El dinero se recupera, amor. Lo importante es que estamos juntos. Cada palabra era veneno. Pero aguanté. Todavía no era el momento. 3 días después del robo, algo cambió. Yo estaba en la clínica tratando de ver cómo operar sin los equipos que me robaron, cuando vi por la ventana a Raúl estacionando su carro afuera. Raro. Raúl nunca venía a la clínica. Entró nervioso. Sudando. Hermano, necesito hablar contigo. ¿Qué pasó? Es que tengo un problema. Necesito un préstamo. $20,000. ¿20,000? Raúl. Me acaban de robar. No tengo nada. Sí tienes. Lo dijo rápido, casi sin pensar. O sea, tenías más. En la caja. Yo sé que tenías más guardado. Me quedé mirándolo. ¿Cómo sabes cuánto tenía en la caja? Raúl se puso pálido. Tartamudeó. No, o sea, Mónica me había comentado que tenías ahorros. Mónica no sabía la cantidad exacta. Nunca se la dije. Silencio. Raúl se dio cuenta de su error. Lo vi en sus ojos. Ese momento donde sabes que acabas de decir algo que no debías. Mira, olvídalo, dijo retrocediendo hacia la puerta. Luego hablamos. Se fue casi corriendo. Y yo me quedé ahí, con la confirmación que necesitaba. Raúl no solo sabía del robo. Sabía exactamente cuánto había en la caja. Sabía por qué él lo planeó. Pero ¿por qué venía a pedirme dinero? Si se había robado $350,000, ¿por qué estaba desesperado por 20,000? La respuesta me llegó una semana después. Intenté sacar un préstamo en el banco para comprar equipos nuevos para la clínica. Sin equipos no podía operar bien, y sin operar no había ingresos. La ejecutiva revisó mi historial y frunció el ceño. Señor, ya tiene un préstamo activo por $50,000 a nombre de su clínica. ¿Qué préstamo? Me mostró el documento. Mi firma. Mi nombre. Mi clínica como garantía. Yo nunca firmé eso. Pero conocía la letra de la firma falsa. Y conocía a la persona que tenía acceso a todos mis documentos. Mónica había sacado $50,000 a mi nombre. Dinero que yo ahora debía. Deuda que nunca pedí.
Salí del banco sintiendo que el mundo se cerraba. Hice las cuentas. Me habían robado los equipos de la clínica $100,000 que no iba a recuperar. Me habían endeudado con 50,000 más. Raúl vivía en mi casa, se acostaba con mi novia, y me palmeaba la espalda mientras me destruían. Esa fue la noche más oscura. Me senté en el piso de la clínica vacía. Sin equipos. Sin dinero. Con una deuda que no pedí. Con una novia que me veía la cara. Con un tipo viviendo en mi casa que se acostaba con ella mientras me palmeaba la espalda. Pensé en irme. Vender lo que quedara. Desaparecer. Empezar en otro lado donde nadie me conociera. Pero no lo hice. Porque todavía tenía las grabaciones. Todavía tenía la verdad. Y todavía me quedaba algo de rabia. Al día siguiente fui a ver a doña Lucía, la madre de Mónica. No sabía si era buena idea, pero necesitaba ayuda. Y ella era la única persona que quizás me escucharía. Le mostré todo. Las grabaciones. Los mensajes. Las fechas que coincidían. El préstamo falso. Doña Lucía se quedó callada un largo rato. Después dijo algo que no esperaba. Raúl me robó a mí también. Hace 3 años. $35,000. Casi destruye a mi hermano. Me dio un USB. Guardé todo por si algún día servía. Hay otros casos. Otras víctimas. Mismo patrón. ¿Cómo supo de los otros casos? Después de lo de mi hermano, empecé a buscar. Hablé con gente. Pregunté. No fui la única que buscó respuestas. Lo revisé esa noche. 4 casos anteriores. 4 familias. Misma estructura. Alguien de adentro que abre las puertas. Alguien de afuera que ejecuta. Y toda la evidencia apuntando al de adentro. Yo era la 5ª víctima. Pero entonces vi algo que me heló la sangre. En la evidencia de doña Lucía había un patrón que no había visto antes. Los mensajes que Mónica guardaba y los que borraba. No error random. Mónica construía un archivo donde solo Raúl aparecía como culpable. Los pagos estaban a su nombre. Las comunicaciones comprometedoras eran de él. Todo apuntaba a Raúl. Si algo salía mal, si la policía investigaba, toda la evidencia lo hundiría a él. No a ella. Mónica no solo lo usó como amante. No solo lo usó como cómplice. Lo diseñó como fusible desde el primer día. Si la cosa explotaba, él se quemaba. Ella salía limpia. Doña Lucía me miró fijo. Lo ayudo con una condición. Raúl termina preso. Hecho. Esa semana algo más pasó. El tipo flaco, el profesional que abrió mi caja fuerte, descubrió que los billetes eran de utilería. Lo vi en las cámaras. Llegó a buscar a Raúl a la casa. Entró sin tocar. Lo agarró del cuello de la camisa. Me dijiste 350,000. Me pagaste con papel pintado. Raúl tartamudeaba. No sé qué pasó, te juro que. Tienes una semana. Consigues mi dinero real o le cuento todo al dueño de esa casa. Se fue dando un portazo. Raúl se quedó temblando en la sala. Mónica bajó a calmarlo. Y yo observaba todo desde las grabaciones. Esperando. Organicé una cena para el sábado siguiente. Para agradecer a todos el apoyo después del robo. El mismo comedor de mi madre. La misma mesa donde me quitaron la silla hace semanas. Invité a mi madre. A las amigas de Mónica. A doña Lucía. Y a Raúl. Lo que no le dije a nadie es que también contacté al tipo flaco. El número que encontré en la chamarra de Raúl meses atrás, los $15,000, era el número del flaco. El mismo que vi en las grabaciones cuando amenazó a Raúl. Le escribí desde un número que no era el mío. Tengo información sobre el dinero que Raúl te robó. Restaurante cerca de la casa de la señora. Sábado a las 8. Respondió en 5 minutos. Ahí estaré. Raúl llevaba semanas de presión. El flaco amenazándolo. Mónica controlándolo. Sin dinero real porque los billetes eran falsos. Desesperado. Mónica llevaba semanas manejando todo desde las sombras. Creyendo que tenía el control. Creyendo que nadie sospechaba. Los dos iban a sentarse en la misma mesa. Con mi madre. Con doña Lucía. Con todas las personas que necesitaban ver la verdad. Solo faltaba encender el fósforo. La cena fue en casa de mi madre. El mismo comedor. La misma mesa. Las mismas sillas. Pero esta vez yo no estaba en la plegable. Esta vez yo llegué primero. Mónica fue la primera en aparecer. Traía vino y una sonrisa de portada de revista. Me besó al llegar. Qué bonito detalle, amor. Nos hacía falta algo así después de todo lo que pasamos. Me ayudó a poner los platos. Acomodó las flores. Saludó a mi madre con un abrazo largo. La novia perfecta haciendo su última función.
Las amigas de Mónica llegaron juntas. Se sentaron en la sala. Conversación ligera, risas, chismes. Como cualquier sábado. Raúl llegó después. Nervioso, aunque intentaba disimularlo. Me dio la mano evitando mirarme a los ojos. Qué bueno que organizaste esto. Hermano. Se necesitaba. Sí, le dije. Se necesitaba. Y doña Lucía entró al final. Saludó a todos con cortesía. Le dio un beso a Mónica en la mejilla frío, rápido, sin cariño y se sentó junto a mí sin decir una palabra. Dejé que todos se acomodaran. Que sirvieran el vino. Que se relajaran. Que pensaran que esto era solo una cena de agradecimiento entre familia. Después de unos minutos, me levanté. Antes de cenar, quiero agradecerles a todos por el apoyo. Estas semanas han sido las peores de mi vida. El robo. La clínica, todo. Pero me di cuenta de que tengo gente que me quiere de verdad a mi alrededor. Miré a Raúl. Especialmente tú, hermano. Viniste a verme casi todos los días después del robo. Te preocupaste por mí. Me apoyaste. Raúl asintió incómodo. Para eso estamos. Para eso estamos. Repetí. Qué bonita frase. Conecté mi laptop a la televisión. La pantalla se encendió. ¿Qué es eso?, preguntó Mónica. Un momento. Ya van a ver. Le di play al primer video. Mi puerta. La ventana del costado abriéndose desde afuera. Un tipo entrando con guantes y mochila. Subiendo las escaleras. Entrando a mi cuarto. Caminando directo a la caja fuerte. El silencio en la sala fue instantáneo. ¿Qué es esto?, preguntó mi madre. Esto es el robo, mamá. Grabado. Con las cámaras que instalé semanas antes. Las puse un día que mandé a Raúl a hacer un mandado y Mónica estaba con su estilista. 3 horas solo en la casa. Fue suficiente. Mónica se quedó inmóvil. Dijiste que no teníamos cámaras. Mentí. La miré directo. Como tú me mentiste a mí. En la pantalla, el tipo marcaba la combinación. No abría. La marcaba otra vez. Nada. Y entonces sacaba sus herramientas y empezaba a forzar la caja como profesional. ¿Pero quién es ese tipo?, preguntó una de las amigas. Esperen. Todavía falta lo mejor. Puse el segundo video. La noche anterior al robo. Mi sala. 3 personas sentadas en mi sillón. Mónica. Raúl. Y el mismo tipo de la gorra negra. Mónica pasándole un papel al tipo. Esta es la combinación. Entra por la ventana del costado. Esa no tiene seguro. Raúl agregando. A las 10 de la mañana. No antes. Los vecinos salen a las 9. Los 3 en mi casa. Planeando el robo como si estuvieran organizando una fiesta. Mi madre se llevó la mano a la boca. Las amigas de Mónica se miraron entre ellas sin saber qué hacer. Mónica se puso de pie. Eso tiene explicación. Raúl me obligó. Me amenazó con. Espera, le dije. Todavía no termino. Puse otro video. Mónica y Raúl solos en mi sala. Horas antes de que llegara el tipo. Se besaban como 2 personas que llevan años juntos. Se acariciaban en mi sillón. Raúl le decía algo al oído y ella se reía tapándose la boca. Raúl se quedó blanco. ¿Qué?, gritó una de las amigas. ¿Con el primo? Ah, eso es lo otro. Dije tranquilo. Raúl no es primo de Mónica. Nunca lo fue. Busqué su familia. No hay ningún parentesco. Ni un tío. Ni un apellido. Nada. Se lo inventaron para meterlo a vivir en mi casa. Silencio absoluto. Mi madre miró a Raúl como si lo viera por primera vez. ¿No eres primo de Mónica? Raúl no contestó. Es su novio, mamá. Su novio de verdad. Probablemente desde antes de que yo existiera en su vida. Me lo presentaron como primo para que viviera bajo mi techo, comiera mi comida y durmiera con mi novia cada vez que yo me iba a trabajar. Raúl seguía sin hablar. Mónica empezó a llorar. No es lo que parece. Yo te quiero. Raúl me manipuló. Me dijo que si no lo ayudaba. ¿Te manipuló? Puse un audio. La voz de Mónica, clara, tranquila, sin una gota de miedo. Después de que cobre el seguro seguimos normal. Él nunca va a saber. Eso es manipulación, Mónica, porque a mí me suena a alguien que tiene todo bajo control. Las amigas retrocedieron en sus sillas. Una de ellas murmuró. No puedo creer esto. Pero hay más. Saqué el documento del préstamo. $50,000. A nombre de mi clínica. Con mi firma falsificada. ¿Eso también fue Raúl? Mónica no contestó. ¿Y los equipos de la clínica?
$100,000 en equipos que desaparecieron la misma noche del robo. Raúl preguntándome semanas antes si la clínica tenía alarma. Tú buscando pólizas de seguro para clínicas veterinarias. ¿Eso también fue manipulación? Mónica cambió de estrategia. Se secó las lágrimas de golpe. Todo fue Raúl. Él planeó todo. Él contactó al tipo de la gorra. Él me convenció. Yo solo hice lo que me pidió porque tenía miedo. Miró a su madre buscando apoyo. Mamá, tú me conoces. Sabes que yo no soy así. Raúl amenazó con hacerte daño si yo no cooperaba. Doña Lucía la miró fijo, sin parpadear. Nadie me amenazó nunca. Yo estoy aquí porque yo quise estar. Lo mismo le dijiste a mi hermano cuando lo dejaste en la calle. Las mismas lágrimas. La misma cara de víctima. La cara de Mónica se descompuso. Su última carta acababa de morir en la mesa. Y ya que mencionas a Raúl como el responsable de todo, dije, déjame enseñarte algo interesante. Mostré en pantalla los mensajes que doña Lucía y yo habíamos recopilado. Los que Mónica guardó selectivamente y los que borró. El patrón era claro, cada mensaje guardado mostraba a Raúl dando órdenes. Cada mensaje borrado mostraba a Mónica controlando todo. Armaste un archivo, Mónica. Selectivo. Para que si algo salía mal, todo apuntara a Raúl. Los pagos a su nombre. Las comunicaciones donde él aparece como líder. Tú borraste todo lo que te conectaba. Lo diseñaste como fusible desde el primer día. Raúl la miró como si le hubieran metido un cuchillo. ¿Qué? Si la policía investigaba, continué, toda la evidencia lo hundía a él. No a ti. Tú quedabas como víctima inocente que fue manipulada por el malvado Raúl. Exactamente lo que estás intentando hacer ahorita. En esta mesa. Raúl se puso de pie. No con violencia. Con dolor. ¿Me usaste? Su voz se quebró. ¿Todo lo que me dijiste era mentira? ¿La casa en Monterrey? ¿Los hijos que íbamos a tener? ¿Cuándo me decías que me amabas y que solo esperabas el momento para dejar a este pendejo? Él, este pendejo, era yo. Y por primera vez no me dolió. Porque el pendejo ya no era yo. Era él. Me prometiste que íbamos a estar juntos. Que después de esto nos íbamos. Que empezábamos de cero. Raúl tenía los ojos rojos. ¿Y resulta que me estabas armando una trampa a mí? Mónica no contestó. Y Raúl se quebró. Fue idea de ella. Señalándola con el dedo temblando. Ella me dio la combinación. Ella contactó al flaco. Ella me dijo exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Se volteó hacia mi madre. Señora, yo sé que no me va a creer, pero su nuera planeó todo. Ella borraba los mensajes que la conectaban. Ella guardaba solo los que me hundían a mí. Yo fui el idiota que le creyó. No era estrategia. No estaba pensando. Era un hombre reventándose en público frente a todas las personas que necesitaban escucharlo. Cada palabra que gritaba era una confesión. Y cada confesión confirmaba exactamente lo que yo acababa de mostrar en pantalla. No le importas tú, le dije a Raúl. No le importo yo. No le importa a nadie. Solo el dinero. Raúl se dejó caer en la silla. Destruido. Doña Lucía sacó el USB de su bolsa. Esto no es la primera vez que lo hacen. Aquí hay 4 casos anteriores. 4 familias. Mismo patrón. Raúl entra, Mónica controla, la evidencia siempre apunta al de adentro. Se volvió hacia Mónica. No me lames mamá. Porque la hija que yo crié no existe. En ese momento tocaron la puerta. Nadie esperaba a nadie más. Abrí. El flaco estaba ahí. Gorra negra. La misma cara de las grabaciones. Pasa. Le dije. Llegas justo a tiempo. Raúl se puso blanco al verlo. No. No, no, no. El flaco entró a la sala. Vio a Raúl. Vio a Mónica. Vio a todos los que estaban sentados mirándolo. Sacó los billetes de utilería de su chamarra y los aventó sobre la mesa. Me prometieron $350,000. Me pagaron con esto. Miró a Raúl. Papel pintado. Arriesgué mi libertad por basura. Raúl abrió la boca pero no le salió nada. El flaco caminó hacia él. Despacio. Las amigas de Mónica se pegaron al respaldo de sus sillas. Le agarró la camisa con una mano y lo jaló hacia arriba. ¿Dónde está mi dinero? No tengo. Te juro que no. Suéltalo. Dije tranquilo. Siéntate. Todavía no termino. El flaco lo soltó. Pero no se sentó. Se quedó parado detrás de Raúl. Como recordándole que no había salida. $350,000? Pregunté, mirando a Mónica. Interesante que menciones esa cifra.
Porque es exactamente lo que Mónica reportó a la policía como robado. Me volví hacia todos en la mesa. Y aquí es donde se pone bueno. Ella reportó un robo de $350,000. Metió la denuncia. Pidió que el seguro pagara esa cantidad. Pero lo que realmente se robaron fue papel de utilería que compré por $200. Dejé que procesaran eso. O sea que los tres robaron una caja fuerte vacía. Pero Mónica ya reportó el robo por $350,000. Denuncia falsa. Fraude al seguro. Y si ellos dos, señalé a Raúl y al flaco, declaran lo que pasó realmente, ella no puede probar que lo robado valía un centavo. Pero la denuncia ya está puesta. Por $350,000 que nunca existieron. Mónica entendió antes que nadie. Su cara lo dijo todo. Se jodieron solos. Dije. Los tres. Pero tú más que nadie, Mónica. Porque tú pusiste la cifra. Tú firmaste la denuncia. Y tú vas a tener que explicarle a un juez de dónde sacaste un monto que nunca estuvo en esa caja. En ese momento se escucharon pasos afuera. Varios. Tocaron la puerta. 3 golpes secos. Saqué mi celular. El mensaje que mandé 15 minutos antes decía: ya pueden entrar. Abrí la puerta. 2 oficiales. Buenas noches. Aquí se encuentran Raúl Méndez y Mónica Salazar. Raúl intentó pararse. El flaco le puso la mano en el hombro y lo empujó de vuelta a la silla. Tú no vas a ningún lado. Raúl Méndez queda detenido por robo agravado y asociación delictuosa. Lo esposaron frente a mi madre. Frente a las amigas. Frente a doña Lucía. Mónica Salazar también tiene que acompañarnos. Yo no hice nada. Fui víctima. Él me obligó. Señora, tenemos grabaciones, documentos y 2 testimonios que la señalan directamente. La esposaron en la sala de mi madre. En la misma sala donde me mandó a la silla plegable. Mi madre se levantó despacio. Todo esto, todo este tiempo, todo. Mamá. Desde el principio. Desde antes de que Raúl se sentara en mi silla. ¿Por qué no me dijiste? Porque si te decía, ella habría borrado todo. Se habría quedado con tu confianza. Y yo habría perdido la única oportunidad de demostrar la verdad. Mi madre me miró con ojos que nunca le había visto. Me abrazó. Fuerte. Perdóname. No hay nada que perdonar, mamá. Me volví hacia Mónica por última vez. Esposada. Parada entre 2 oficiales en la sala de mi madre. ¿Te acuerdas de la cena de hace semanas? ¿Cuándo me mandaste a la silla plegable? ¿Cuándo me pediste 4,500 sin decir gracias? ¿Cuándo mi madre dijo que yo solo aparecía a dejar dinero? Ella no contestó. Tenías razón. Solo aparecía a dejar dinero. Porque eso era lo único que querías de mí. Me detuve en la puerta. Miré a Raúl esposado. A Mónica esposada. Al flaco entre 2 oficiales. Yo no los descubrí. Los dejé terminar. Porque necesitaba que se destruyeran con sus propias manos. Afuera, el aire de la noche me golpeó la cara. Respiré como no había respirado en meses. Mi madre caminó en silencio a mi lado. Ya en el carro, antes de que yo arrancara, dijo algo que no esperaba. Mónica venía todos los días. Y tú no. No era reclamo. Era la verdad. Pero ella mentía cada vez que venía. Y tú no mentiste ni una sola vez. Arranqué. Y por primera vez en mucho tiempo. Sentí que la silla en la que estaba sentado era mía. Han pasado 6 meses desde la cena. Raúl recibió 7 años. La reincidencia lo hundió. Los casos que doña Lucía documentó pesaron más que cualquier abogado. Está en una prisión federal. Dicen que los tipos a los que les debía dinero ya saben exactamente dónde encontrarlo. Mónica recibió 3 años condicionales. Sin cárcel, pero con antecedentes permanentes. Su nombre quedó marcado en el sistema para siempre. No puede trabajar en nada que requiera confianza. No puede acercarse a mí ni a mi madre. El flaco negoció 2 años en mínima seguridad a cambio de declarar todo. Su testimonio fue el clavo final en el ataúd de Raúl. Doña Lucía no fue a ninguna audiencia. Nunca volvió a hablarle a su hija. Cuando le pregunté si estaba bien, solo dijo: yo no tengo hija. Ganar costó. Cuando arrestaron a Raúl encontraron parte de los equipos en una bodega que rentaba. El ultrasonido, algo del instrumental. Pero el equipo de rayos X ya lo había vendido. $30,000 que nunca voy a recuperar. El préstamo falso me tomó 8 meses anularlo. $15,000 en abogados solo para demostrar que mi firma era falsificada. 15,000 para tener el derecho de no deber algo que nunca pedí. Y hubo otro golpe que descubrí después. Mónica le había hecho firmar a mi madre una cesión de su departamento.
Para protegerte, le dijo. Por si algo te pasa. Mi madre firmó sin leer. Confiaba en ella como en una hija. El departamento, lo único que mi madre tiene, estaba legalmente a nombre de Mónica. Otros $10,000. Otros 5 meses de batalla. Mi madre tuvo que declarar frente a un juez que no entendió lo que firmó. 60 años de vida para terminar admitiendo en público que la engañaron como a una niña. El departamento volvió a su nombre. Pero algo se rompió en ella que no sé si va a sanar. Hice las cuentas una noche. 30,000 en equipos. 15,000 en abogados del préstamo. 10,000 por el departamento. 8 meses operando a media capacidad. Más de $60,000. La segunda sucursal que planeaba abrir quedó cancelada. Quizás para siempre. Mi madre viene los domingos ahora. Cocinamos juntos. Hablamos del clima, de sus amigas, de recetas que vio en internet. Nunca hablamos de Mónica. Nunca hablamos del departamento. Un domingo, mientras pelábamos papas, me dijo sin mirarme. Mónica me hacía sentir acompañada. No era reclamo. Era la verdad. Y dolió más que los $60,000. Porque tenía razón. Mónica venía todos los días. Yo no. Mónica la escuchaba, la hacía sentir importante. Yo aparecía a dejar dinero y me iba corriendo. La mentira se sentía mejor que mi ausencia. No contesté. Pero desde ese día salgo de la clínica a las 6. Antes no salía antes de las 9. Salí con alguien unos meses después. Una doctora. Inteligente, directa, real. 3 meses juntos. La corté el día que me pidió ayuda para una transferencia. Nada raro. Pero sentí algo en el estómago que me hizo retroceder. No estoy listo. Le dije. No sé si algún día voy a estar listo. 14 meses después llegó un sobre a la clínica. Sin remitente. Un documento de cesión. Otro veterinario. Monterrey. Y una nota. La misma mujer. Ahora se llama Verónica Reyes. Llamé al tipo. Le conté todo en 3 minutos. Silencio. Después. Estuve a punto de firmar la semana pasada. Mónica no paró. Nunca va a parar. Hay gente así. Guardé el sobre en la caja fuerte. La misma caja que vaciaron aquella mañana. Ahora tiene videos, documentos, declaraciones. Evidencia en lugar de herencia. A veces me pregunto si hice bien. Si debí confrontarlos antes. Si debí ahorrarle a mi madre la humillación del juicio. No tengo respuesta. Solo tengo la clínica que sigue abierta. La madre que viene los domingos. La silla que ahora es mía. ¿Alguna vez han tenido que elegir entre protegerse y ser la persona que otros necesitan? ¿Hice bien en dejarlos caer? ¿O debí haber hablado antes aunque eso significara perder toda la evidencia?